objetivo, la misma esencia y tal vez el mismo enfoque. Entonces yo solamente les quiero mencionar algunas cosas que pienso que les pueden servir dada mi experiencia. Yo ya llevo 18 años trabajando en el departamento de física, he dado 34 semestres, cursos de, creo que casi todos los cursos de la carrera, cuántica, electromagnetismo, métodos matemáticos, electrodinámica, música avanzada, laboratorio intermedio, física 1, física 2, física 3, física 4, llegué hasta 4 físicas, ahora hay 2. En fin, entonces basado en eso, pues les voy a contar. Y lo que también pretendo es que ustedes me hagan muchas preguntas y también, así como yo les doy consejos, ustedes también me den retroalimentación a mí y digan, profe, eso que dice ahí no es cierto, porque yo creo que es de esta forma. La experiencia que uno tiene docente la adquiere no solamente cuando dicta clases, obviamente el 80-90% la adquiere cuando dicta clases, pero cuando yo estaba sentado como ustedes, yo decía, no me gusta como este profesor dicta. Eso no lo quiero hacer el día que yo dicte clases. O por el contrario, este profesor tiene una manera chévere de llegarle a uno, eso quisiera yo hacerlo en el futuro. Y estoy seguro que lo mismo le sucede a ustedes. Esa experiencia que uno tiene viendo diferentes modelos de enseñanza, ustedes dicen, a mí me gusta este, o me gusta este otro, o no me gusta esta que tiene este profesor, o sí me gusta esta otra cosa. Entonces eso es lo que les voy a presentar. Entonces vamos con la primera. Entonces, la idea es discutir 5 puntitos, voy a hacer a este lado para que todo el mundo vea. Entonces, primero pues, que desde mi punto de vista personal, cuáles son las características que debe tener un buen docente. Luego, brevemente hablaré de lo que considero el reto fundamental que enfrenta un profesor. Y posteriormente, pues que hablemos un poquito de la evaluación de la docencia efectiva. Es algo que es un tema abierto, nadie tiene la última respuesta, pero es como para dejarles a ustedes también esa inquietud. Hoy día, ¿cómo evalúa la docencia la universidad? Con las encuestas. Hay profesores que les gustan las encuestas que ustedes llenan y hay otros profesores que no. Hay profesores que las llaman encuestas de percepción y que entonces el resultado de la encuesta es porque un profesor habla más bonito o trae dulces a la clase o algo así. No es mi forma de ver las encuestas, pero hay otros profesores que detestan las encuestas. Tienen sus pros, tienen sus contras, pero sería bueno también de pronto alguien se inventa un sistema mejor. Eso es algo que la universidad en total, cuando uno habla con el vicerrector académico algo, siempre está esa inquietud, ¿cómo podemos evaluar mejor nuestros profesores? Y luego pues dentro de todas las actividades que hace el profesor, el elemento fundamental es el estudiante. Pueden traerles a ustedes aquí un premio Nobel, el mejor profesor que haya sido calificado en la Universidad de Harvard, pero si hay un estudiante que tiene completo desinterés, no va a recibir nada. Entonces los hábitos de estudio de los estudiantes son importantes, voy a mencionar algo breve de eso. Y hay algo que sucede con muchos profesores y es la forma como ven los impactos de tecnología en el aula de clase. De pronto, si hiciéramos una encuesta de cómo los profesores en el departamento llevan sus clases, de pronto si ustedes ven los profesores más antiguos, excepto alguna excepción, usualmente usan menos tecnologías que los profesores nuevos, que son como más allegados a hacer, digamos, a enfrentarse a esos cambios de tecnología. Hay profesores que dicen, no, pues yo ya tengo mi forma de dictar mi clase, hablo duro, hago ejemplos y eso debe ser suficiente. Eso, como les digo, es un modelo que a veces funciona y a los estudiantes les gusta y no incorporan muchas tecnologías. Hay otros que por el contrario incorporan muchas tecnologías, que de pronto incorporando tantas tecnologías a la vez también se puede perder la esencia de la clase. Entonces hay que buscar un balance. Entonces eso es lo que les quiero hablar. Empecemos con la primera, Simón, gracias. Entonces, pues yo considero, pensándolo ayer, digamos, de cuáles eran los elementos importantes de la docencia efectiva, pues los he resumido en 8 puntos y quiero que discutamos brevemente. Y lo primero es algo que ocurre en el departamento de física, yo diría que con todos los profesores, es la adecuada planeación de los cursos que el profesor dicta. Preparación de clases y actividades es súper esencial. Conocimiento y dominio de contenidos, obviamente. Hay puntos que considero que son muy importantes. Motivación, cumplimiento, ser acorde con el sistema de evaluación que usa. El profesor debe ser ejemplo de equidad, ética y profesionalismo. A la larga ustedes están aprendiendo a ser físicos
y si se para al frente una persona que les causa dudas como ser físicos, ustedes van a decir, o al contrario, se para alguien que viene en cierta forma les muestra un modelo de lo que es un físico, probablemente ustedes ya tienen un modelo de lo que quieren ser o de lo que no quieren ser. Entonces, por eso la parte de profesionalismo es importante. Ustedes están viendo al frente un profesor que ejecuta su profesión de la manera como él piensa que la ejecuta bien. Y eso es algo que recibe el estudiante, además de que les hablen de cuántico, de electromagnetismo y todo eso. Lo mismo van a hacer ustedes, cuando se paren al frente de la clase que ustedes estén dictando, ustedes también deben pensar eso. La actitud que yo tenga, la forma tan equitativa que yo juzgue, trate o discrimine a mis estudiantes, a la larga es la forma como estoy ejerciendo mi profesión. Y lo otro, el último punto que quiero que discutamos es ser autocrítico con su propio trabajo. Entonces hay, digamos, hablando con diferentes colegas, hay dos aproximaciones de ver la crítica de un estudiante. No sucede mucho en estas universidades, porque cuando, digamos, yo era en esta universidad, pero sí me sucedió al menos cuando yo era estudiante, que a veces le hacía una crítica a un profesor y tenía temor por la incidencia en la nota de clases o algún quiz o algo posterior, que no, en esta universidad no sucede. Pero es porque el profesor piensa que no es autocrítico, que el profesor, digamos, se le hace una crítica constructiva y él, digamos, no trata de evaluar la crítica, se lo dice, este estudiante está en contra mío, y esa no debe ser la actitud de un profesor. Entonces, vamos con la primera, a ver cómo nos va con el tiempo. La idea es que discutamos todo, yo les presente algunas cosas, por favor interrúmpanme si consideran que algo quieren complementarlo o si tienen alguna pregunta. Creo que escribí mucho texto también. Adecuada planeación del curso, pues ustedes pues llegan el primer día de clases, pero cuando llegan pues el profesor ya ha hecho un trabajo previo y depende cuánta motivación tenga el profesor para hacer ese trabajo previo. Por ejemplo, un profesor que vaya a dictar cuántica va a Amazon, abre Amazon y busca libros de cuántica y encuentra una gama bastante grande. ¿Qué libro sigo? Sigo el libro del 2009, sigo el libro que fue publicado en el 2004. ¿Será que miro a los libros, miro el contenido, a ver si alguno de esos me sirve? Y eso empieza a consumir horas de trabajo del profesor. Entonces, pero eso es un trabajo previo que hay que hacer, digamos, buscar referencias actualizadas que pronto sean mejor que algún libro, por ejemplo, por darles un ejemplo, ojalá que ningún profesor lo siga. Merzbacher era un muy buen libro de hace 20 años, pero hoy día hay mejores libros, de acuerdo, para cuántica. Y entonces esa planeación, la planeación, como les decía, revisión de la bibliografía, cuántas evaluaciones se realizarán, todo eso hay que pensarlo. Los semestres en los Andes, en particular, son cortos. Entonces yo empiezo el primer día y digo, bueno, tengo 30 clases que dictar, pero de esas 30 clases, tengo 3 parciales que voy a hacer, me quedan 27 clases. ¿Será que hago exposiciones? Hago 3 exposiciones, entonces ya son 3 clases que se usaron en parciales, 3 clases que uno pudo haber usado en exposiciones y ya gastó el 20% del curso en esas actividades. Hay profesores que son conscientes de eso y lo planean bien. Por ejemplo, hay profesores que les gusta, que dicen para evitar digamos, ese lío con reducir el tiempo de clase, hago los parciales en una hora fuera de clase, los sábados, en fin. Antes yo lo hacía así, pero pues ahora restricciones familiares ya no lo hago así los sábados. Pero son cosas a tener en cuenta. Hago quizzes, exposiciones, proyectos. En ocasiones yo me he preguntado, cuando era estudiante, que a veces uno tiene esa carta bajo la manga cuando uno es un profesor de un curso. Y es decir, si le pongo, disculpen que les cuente esto, si les pongo muchas exposiciones a los estudiantes, me quito yo trabajo de encima. Los estudiantes preparan, yo voy allá, les hago preguntas, pero a la larga esa semana la dedico a otra cosa y no preparo. Entonces muchas exposiciones en mi concepto son malas, en el sentido en el sentido de que, digamos, no estoy cumpliendo. Hay profesores que dicen, hagamos las exposiciones, pero hagámoslas por allá en semana después de que ustedes tengan el examen final. Entonces no están compitiendo con el tiempo que se tiene para cubrir todo el tema. Y entonces por eso es algo que hay que gastarle tiempo, mirar los programas de otros colegas y ahí decidir sobre cómo es que uno quiere llevar el curso. Yo considero que la inadecuada planeación
creo que el símbolo era diferente. Entonces, ya, eso era una flecha. Cuando uno no planea bien el curso, digamos, a mí me sucedía en diferentes sitios donde he estado, tuve profesores muy buenos, pero tenía profesores que de pronto tenían que explicar alguna cosa específica. Darle un ejemplo, ángulos de Euler en mecánica clásica, pero se gastaban 2 semanas y media explicando ángulos de Euler. Entonces no daba tiempo para otros temas. Entonces venía al final del semestre que uno miraba el programa que se había propuesto al comienzo y al final del semestre de 6 capítulos se habían cubierto 4 o 3. Entonces es un dilema que tiene el profesor y que hay que saber manejar. Y eso es, si vamos a la siguiente transparencia, cada profesor tiene su estilo de hacer programas. A mí me gusta la forma de programar. Ustedes conocen esto es física 1. A mí me gusta la forma de programarlas clase por clase. Hay otros profesores que lo hacen semana por semana, está bien. Como les digo, cada uno tiene su forma de ir mirando si va atrasado o no. Pero la organización es muy importante. Hoy día la universidad es estricta en esto. Y yo creo que todos los profesores 100% entregan sus programas, ya sea semanal, porque digamos si el profesor se atrasa una semana, él va a decir, uy, hoy tenía que cubrir este tema, pero ya estamos en esta semana. Yo diría que la mayoría de los profesores nos atrasamos, pero esta guía nos dice, algo tengo que hacer por acá para adelantar tema. Una forma de adelantarlo es resumir mejor las cosas y luego ir y dictarlas de una forma resumida, pero que los estudiantes los entiendan. De pronto dejar una tarea un poquito más larga con el fin de cubrir todos los temas. Uno de los retos que tiene todo profesor es llegar al último día de clases y cubrir el último tema. Y es un reto porque nuestros programas, no creo que haya un curso que los programas no sean densos. Entonces es un dilema que a veces es difícil de manejar. Vamos, Simón. Entonces, preparación de clases y actividades. Yo diría que cuando un profesor, a mí me sucedía cuando era estudiante, y llegaba un profesor y me empezaba a hablar de la política en ciencia nunca voy a dar nombres propios, un profesor que hablaba de momento angular, operadores de momento angular, y nunca cogía la tiza. Yo decía, este profesor no me estará echando carreta. O sea, preparó lo suficiente. Yo sé que algunas veces uno como estudiante se da cuenta cuando un profesor preparó bien una clase y cuando no la preparó bien. Eso no solamente hay que pensar en los profesores que dictan los cursos de la carrera, eso también es una preocupación que tiene el departamento de física en los profesores que dictan nuestras complementarias. Nosotros queremos que un profesor que vaya a dictar una complementaria prepare los ejercicios. Improvisar es un riesgo grandísimo que no se debiese de hacer. ¿Por qué un riesgo grandísimo? Digamos, si yo preparo bien la clase, yo digo, bueno, mire, una clase de física 1, voy a hablar de leyes de Newton, voy a mirar estos ejemplos, si es una complementaria, entonces yo recibí del profesor que hiciera este tipo de ejemplos, voy a llevar adicional estos otros 2 problemas. Levanta un estudiante a preguntarle, profe, tengo dificultad con este problema que asignó el profesor. Si yo no lo preparé, probablemente esa dificultad yo también la tenga, siendo la persona que está enfrente para explicarle al estudiante. Cuando el estudiante ve que el profesor empieza a fallar por falta de preparación, el estudiante, a mí me sucedía, le pierde confianza al profesor. Dice, este profesor no me está cumpliendo. Obviamente que yo diría que el 99.99% de los estudiantes son muy respetuosos. Entonces, pero a veces no le dicen al profesor, aunque tienen el derecho de decirle, pero yo diría que un profesor, el número de clases que debe llegar a dictarla improvisando debe ser 0. Nunca un profesor. Ahora, eso requiere trabajo. Yo he hablado con diferentes colegas, aquí puse fotos de algunos, pero creo que he hablado con todos los colegas del departamento, especialmente cuando ingresan como profesores, por cada hora de clase que dicten, tienen que gastarle 2 o 3 horas preparando la clase. Entre más avanzada sea la clase, más tiempo tienen que dedicar. Entonces, ustedes ven, no sé, que un profesor les está dictando cuántica 2, entonces lo que él va a dictar, él lo tuvo que ver planeado para hora y media, ver dicho, aquí vamos, yo creo que en esta hora y media puedo cubrir hasta acá. Si les doy solamente este teorema y no lo deduzco, queda en el aire como la esencia del teorema, o si no les pongo un ejemplo, queda como todo ahí muy abstracto. Entonces todo eso es planeación y requiere tiempo.
¿qué libro uso? O sea, digamos, yo pienso que a pesar de que uno tiene un libro guía, es bueno mirar otros libros que tienen ejemplos interesantes. Entonces uno dice, voy a mirar un libro por acá adicional, les voy a traer este ejemplo al estudiante. Pero eso, todo eso requiere tiempo. Y entonces a la larga, y ya les voy a mostrar una transparencia que tiene que ver con el tiempo del profesor, pero a la larga es el profesor asumió la responsabilidad de dictar ese curso, se para frente a muchos ojos que lo están observando, esperando que les sintetice y les haga énfasis en los puntos importantes. El profesor no tiene otro remedio que preparar bien su clase. Y estoy seguro que de pronto, si ustedes hicieran una encuesta, por ejemplo, a estas alturas del semestre, y le preguntaran, profe, hay dos estilos de preparar clase. Hay profesores que preparan su clase el semestre anterior, que son muy pilos. Hay otros que la preparamos la semana anterior y la noche anterior la estamos repasando. Entonces los que la preparamos y la estamos repasando la noche anterior nos da a veces medianoche preparando la clase. Y uno dice, yo ya me quiero ir a dormir, pero pues hay detrás una responsabilidad. Entonces es lo que les quiero decir. Entonces, eso tal vez el consejo para ustedes es, no hay clase sencilla o que la haya dictado uno muchas veces que no deba preparar. Yo creo que he dictado física uno como unos 12 semestres, he dictado física uno, pero aún así me sentiría un poquitín fuera de base si no tomo una hoja en blanco y escribo lo que le voy a decir a los estudiantes. Porque si lo escribo en una hoja en blanco, ya tengo seguridad de que no me voy a equivocar en nada, que mi memoria no me va a fallar, que lo he revisado antes de ir a clase. Entonces, pero son estilos. Entonces, lo más importante de la docencia, y que realmente